Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la unidad número 7 de la materia, de la parte virtual, y vamos a ver anatomía, generalidades de anatomía de tórax y posiciones radiológicas básicas de tórax, que en este caso vamos a ver tórax frente y perfil. Vamos a dividir el video en dos partes. En esta parte vamos a ver todo lo que es anatomía de tórax, y luego les daré otro videito con las posiciones radiológicas básicas, ¿sí? Si no se hace muy extenso. Empezamos por describir al tórax óseo o jaula torácica, sería el continente, ¿no? Luego veremos el contenido y generalidades de aparato respiratorio. Vamos a definir el tórax óseo como de forma cónica, en forma de cono, con vértice superior truncado y base inferior. El piso del tórax es el músculo diafragma y está formado por 12 vértebras torácicas, 24 costillas, 12 costillas derecha y 12 costillas izquierdas, unidas a una pieza central que se denomina esternón por medio de cartílago costal. Acá en este caso lo vemos en color gris. Y para destacar, las costillas, bueno, son huesos planos, alargados. La séptima costilla es la más larga, y de la primera a la séptima se denominan costillas verdaderas porque están unidas por un único cartílago al esternón. La octava, novena y décima se denominan costillas falsas porque se unen por medio de un único cartílago, por cartílago común al cartílago de la séptima, o se unen directamente al esternón. Y la onceava y doceava costilla son las flotantes, que no llegan a unirse al esternón. El ángulo que está marcado en rojo es el ángulo que forma los rebordes costales con la apófisis sifoide, se llama ángulo de Cherpi, y mide en promedio 75 grados. Bien, ¿qué más decirle de las costillas? Acá vemos una vista superior. Tiene dos extremidades. La extremidad anterior, que se continúa con la articulación con el cartílago costal, tiene un pseudocuerpo, y una extremidad posterior donde destacamos la cabeza costal, que se articula con la vértebra torácica, con el cuerpo de la vértebra torácica, y una tuberosidad que se articula con la apófisis transversa de la vértebra torácica. Sí queda delimitado entonces en ese pseudocuerpo 3 arcos: el arco anterior, arco externo y arco posterior. Acá podemos ver, este es otro dibujo de una vista superior de la costilla. Vemos la articulación con la cabeza, con el cuerpo de la vértebra, en la articulación costovertebral, y la tuberosidad de la costilla se articula con la apófisis transversa de las vértebras torácicas en la articulación costotransversa. Y hacia adelante se une al esternón por medio del cartílago costal. Muy bien. Veamos entonces el esternón, la pieza media que habíamos mencionado. Está formado por 3 partes: el manubrio, cuerpo y la apófisis sifoides. El esternón también es un hueso plano y esponjoso, donde se produce la médula espinal. Mide aproximadamente de 15 a 20 centímetros de largo, 6 de ancho, y aproximadamente 1 centímetro de profundidad, que lo podemos observar en la vista lateral. Muy bien, en el borde superior del manubrio se destaca tres escotaduras: una central que se llama yugular, y 2 laterales que son las escotaduras claviculares, ¿sí? para la articulación con la clavícula. En el lateral del manubrio, si podemos ver del dibujo de perfil, vemos en la parte superior una carilla para la articulación con el primer cartílago costal, y hacia la parte inferior una hemicarilla que, unida a la hemicarilla superior del cuerpo,
forman una carilla para la inserción del segundo cartílago costal. Por delante vemos una saliencia ósea que se puede palpar fácilmente, que se denomina ángulo de Lewis. Y todo el resto del lateral del cuerpo del esternón se encuentran las carillas para la articulación del resto de los cartílagos costales. Bien, para destacar todo el lateral del manubrio y cuerpo se va a insertar el músculo pectoral mayor, en la parte de la escotadura, cercano a la escotadura clavicular, se va a insertar el músculo externo cleidomastoideo, que es uno de los músculos del cuello, y en la apófisis sifoide se va a insertar el recto mayor del abdomen, recto anterior del abdomen y el diafragma. Bien. ¿Qué más decirle del esternón? Bien, estas son unas variantes congénitas que podemos llegar a encontrarnos. Tenemos la que está en lo superior, que es el pectus excavatum, donde el esternón está deprimido, y el pectus carinatum, que encontramos el esternón sobresalido, sobresale hacia afuera. Estas son las variantes congénitas en distintos grados, ¿no? Algunos más, otros menos, que nos podemos llegar a encontrar cuando hagamos placa de tórax. Bien, vamos con el piso del tórax, que era el diafragma. Esto es una vista del inferior del diafragma, el dibujo del atlas, está como si hubiésemos levantado la parrilla costal, y lo vemos desde abajo. El músculo es un músculo fino, tiene forma de cúpula, divide el tórax por encima, abdomen por debajo. Tiene una porción tendinosa que lo llamamos centrofrénico, que tiene forma de trébol, de 3 hojas, y todo alrededor, que se marca con la letra B, está la porción carnosa del músculo, que es la que se va a insertar. Ahora vamos a ver las inserciones del músculo diafragma. Podemos ver los hiatos diafragmáticos, son los agujeros que dejan pasar estructuras del abdomen de la tórax hacia el abdomen y viceversa. Tenemos el marcado con 1 hacia la derecha, es el hiato para la vena cava inferior. Hacia la izquierda y un poco por detrás tenemos el hiato esofágico, que corresponde al pasaje del esófago, y más posterior tenemos el hiato aórtico. Bien, las inserciones, veamos las inserciones del músculo diafragma. Por delante habíamos dicho que se insertaba en el esternón, en la apófisis sifoides. A los laterales, anterior y lateral, se insertan las 6 últimas costillas y se une al músculo transverso. Y hacia posterior se va a insertar en el músculo cuadrado de los lomos y psoas, y también por medio de 2 pilares que llegan a las vértebras lumbares. El músculo diafragma está inervado por el nervio frénico. Bien, vamos a ver ahora lo que corresponde a aparato respiratorio. Vamos a ver las generalidades de la circulación mayor y menor, que es la encargada de distribuir la sangre oxigenada al cuerpo y de volver por medio de las venas hacia los pulmones para que sea oxigenada. En la circulación general mayor, vamos a ver, desde el ventrículo izquierdo del corazón va a salir la arteria aorta, sí, que va a llevar la sangre rica en oxígeno, o sea, con mayor concentración de oxígeno, para distribuirla a todo el cuerpo: cabeza, miembro superior, tórax, abdomen, miembro inferior. ¿Sí? La arteria se va a convertir en más finita, cada vez más finita, hasta formar una arteriola y un lecho capilar arterial, que es el que va a estar en contacto con la célula, le va a entregar ese oxígeno que la célula necesita, y la célula va a liberar el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es recolectado por todo un capilar venoso, que se va a hacer cada vez más grueso, más grueso, más grueso, hasta transformarse en las venas cavas inferior y superior, que son las que van a llevar toda esa sangre con más concentración de dióxido de carbono hacia la aurícula derecha del corazón. De allí va a pasar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho sale hacia los pulmones por medio del tronco de la arteria pulmonar,
que se va a dividir en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, cada una para el respectivo pulmón. La vemos en azul a la arteria acá pulmonar porque va a tener mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Estas arterias se van a hacer cada vez más chiquititas, hasta transformarse en un lecho arterial capilar, que van a estar en contacto con los alvéolos en los pulmones, que son esas burbujitas de aire. Allí se va a producir la hematosis, ¿sí? Que va a ser recolectada, esa sangre va a estar oxigenada, y va a ser recolectada por todo el sistema capilar venoso, y va a ser conducida al corazón por medio de las venas pulmonares derecha e izquierda, que están pintadas en rojo en este dibujo, porque van a llevar mayor cantidad de oxígeno, y van a drenar a la aurícula izquierda, de allí van a pasar al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo se repite la circulación general o mayor por medio de la arteria aorta, ¿sí? Esto es un repaso de lo que es la circulación mayor y menor. Acá vemos lo que les explicaba, lo del lecho capilar. Los capilares arteriales se van a unir a los capilares venosos, ¿sí? Entonces la sangre carboxigenada va a pasar a la vena y va a ir hacia el corazón, ¿sí? Y de ahí a los pulmones. Muy bien, veamos las partes del aparato respiratorio, generalidades, siempre generalidades, no vamos a ahondar en más detalles, más que repaso. Más que nada para los compañeros que no cursan la materia anatomía, y esto es muy importante para la continuidad del resto de las materias, ¿sí? Técnicas más que nada. Entonces, el aire ingresa por las fosas nasales van a intervenir en la olfacción, fonación de la voz, resonancia de la voz, absorción. Lo que hacen las fosas nasales, su función es humidificar el aire y entibiarlo, ¿sí? Para que lleguen de esa manera al pulmón. Se va a continuar con la faringe es un órgano, un conducto músculo-membranoso que se continúa y se divide en dos partes, rinofaringe que se continúa con las fosas nasales y la orofaringe, que es un espacio compartido con el aparato digestivo, que lo denominamos encrucijada aerodigestiva. Luego va a continuar con la laringe, que es el órgano encargado de la fonación, ya que se encuentran las cuerdas vocales. Continuamos con la tráquea está pintada acá en este dibujo de amarillo. La tráquea se bifurca, se divide en bronquios que ingresan a los pulmones, allá se dividen en bronquios más pequeños, bronquiolos, hasta de formarse los alvéolos, que son las bolitas de aire, las burbujitas de aire, que después lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y tenemos los órganos, los pulmones derecho e izquierdo, el músculo diafragma y la parrilla costal. La pleura está marcado en colorcito amarillo también, si pueden ver, entre el pulmón y la parrilla costal. Bien, ahora sí nos metemos con lo que es la tráquea. La tráquea es un conducto formado por cartílagos en forma de C, ¿sí? La C está hacia adelante, hacia atrás le faltaría, ¿sí? Eso está incompleto, por eso tiene forma de C. Esa membrana está en contacto con el esófago, ¿sí? El esófago está por detrás de la tráquea. La tráquea podemos ver que va desde la vértebra cervical C6, la vértebra cervical 6, hasta la cuarta o quinta vértebra torácica, donde se ramifica, se divide en dos grandes bronquios, fuente derecho e izquierdo, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, y esa bifurcación produce en el medio un espolón que denominamos carina. La tráquea mide de largo aproximadamente de 11 a 12 centímetros, ¿sí? El diámetro es de 20 por 14 milímetros aproximadamente. En realidad se mide, la luz de la tráquea está dada, generalmente mide lo que mediría un dedo meñique de la persona. Esto lo toma en cuenta el médico que
cuando coloca los tubos endotraqueales en algunos pacientes que necesiten, pues tengan obstruida lo que es la vía aérea. Entonces esa es la luz promedio que tiene cada persona. Bien, de allí dijimos que se divide la tráquea en bronquios derecho e izquierdo, los bronquios fuentes. Esos a su vez se van a dividir en bronquios lobares. ¿Sí? El pulmón derecho se divide en 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Entonces los bronquios se van a dividir en bronquios lobares, superior, medio e inferior, y cada uno se va a dividir a su vez en bronquios segmentarios para cada segmento de los lóbulos. Con respecto al bronquio izquierdo, se va a dividir en 2 bronquios lobares, superior e inferior, porque el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos solamente, superior e inferior, y cada uno de esos se van a dividir en bronquios segmentarios. Luego de cada bronquio segmentario se va a dividir en 2, por dicotomía, cada uno de esos en 2, en 2, en 2, hasta terminar en bien finitos en un bronquiolo, que en su parte más distal va a tener unos alvéolos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Relaciones de la tráquea. Hacia arriba la tráquea se relaciona con la glándula tiroides a los lados, ¿sí? Y en la parte, en la parte de la carina, en donde se ramifican bronquios fuente derecho e izquierdo, se va a relacionar con el tronco de la arteria pulmonar. Muy bien. Vamos a continuar. Algo para destacar acá, antes que continúe y me lo olvide. Bronquio derecho, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, tienen tres grandes diferencias, ¿no? Para tener en cuenta. El bronquio fuente derecho es mucho más vertical que el izquierdo, como si se continuara la tráquea. ¿Sí? El bronquio fuente izquierdo es mucho más horizontalizado. El bronquio derecho es más corto que el izquierdo, ¿sí? Es más vertical, es más corto y tiene un diámetro mayor que el izquierdo. Esto nos viene a cuento de que, por ejemplo, cuando generalmente los niños aspiran, ¿sí? se aspiran a algún elemento extraño, suele caer en el bronquio derecho porque justamente es como si se continuara a la tráquea, ¿sí? Muy bien, dicho esto, seguimos, acá teníamos el bronquiolo, entonces en este dibujo podemos ver la tráquea, se divide en bronquios fuente derecho e izquierdo, el bronquio fuente izquierdo está graficado en este caso, da bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior, cada uno de estos se divide en bronquios segmentarios para cada segmento, y estos se van dividiendo por dicotomía hasta terminar en bronquiolos terminales, donde en su parte más distal va a tener los sacos alveolares que van a contener los alvéolos, así que son esas burbujitas de aire. Acá vemos cómo toda la arteria pulmonar se ramifica, llega en forma de arteriola, donde se va a formar un lecho capilar en torno al alvéolo, allí se va a producir la hematosis, esa sangre se va a oxigenar y va a ser recolectada por todo el sistema de las venas, vena pulmonar, que va a llevar a la aurícula izquierda, ¿sí? Toda la sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, de allí sale a la arteria aorta al resto del cuerpo. Perdón que voy muy rápido, pero bueno, si no, no llegamos. Vemos los pulmones son unos órganos esponjosos, son unos acúmulos de esos alvéolos, ¿sí? Vemos que el pulmón derecho es un poco más grande que el pulmón izquierdo, tienen forma de hemiconos, ¿sí? Con su cara inferior deprimida, cóncava. Estas caras inferiores se apoyan en el diafragma. El pulmón izquierdo tiene su cara interna, la parte del tercio inferior está deprimida porque está en contacto con el corazón. Los pulmones pesan aproximadamente entre 900 y 1,3 kg, son de color blancuzco, blanco grisáceo, van cambiando con el tiempo a medida que vamos
a medida que vamos inspirando diferentes compuestos carbonados, normales del ambiente, o por ejemplo el cigarrillo, le van dando un color negruzco, ¿sí? Y después tienen toda una cara externa, que sería anterior, lateral y posterior, que dan hacia la parrilla costal. Por supuesto que los recubre una pleura visceral, que los protege del roce con la parrilla costal. La pleura visceral tiene un espacio virtual entre la pleura visceral y la parietal, donde hay un poquito de líquido, que es un líquido de trasudado plasmático, que justamente permite que esa expansión del pulmón cuando respiramos no se dañe, no raspe y no se dañe cuando toca con la parrilla costal. Podemos ver que en el pulmón derecho tenemos la cisura horizontal y la cisura oblicua, que nos deja dividido el pulmón en 3 lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y del lado izquierdo tenemos la cisura oblicua, que nos deja dividido el pulmón en 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Bien, no sé si decirles, me quedó algo más para decir. Creo que vamos a ver ahora. No se asusten con esta imagen. Esta es la, muy probable que muchos la hayan visto, esta es la segmentación pulmonar. Es muy importante ver esta parte porque nos ubica, cuando hagamos cuando hacemos las placas de tórax, nos ubica en el espacio, en la anatomía, en donde puede llegar a estar una lesión o alguna imagen sospechosa, ¿sí? En qué sector, en qué lóbulo, en qué segmento. Vemos en la primera fila, hacia arriba de todo, tenemos hacia la izquierda la vista anterior de ambos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Vemos las divisiones: el pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos, el pulmón izquierdo en 2. Al lado de esa tenemos una vista posterior, ¿sí? Del pulmón izquierdo y del pulmón derecho. En el medio, en el centro, tenemos la tráquea con las ramificaciones, ¿sí? Con los bronquios y sus ramificaciones. Hacia los laterales tenemos las vistas laterales de los pulmones derecho e izquierdo. Podemos observar en la vista lateral el pulmón derecho cómo se divide en los 3 lóbulos, el pulmón izquierdo en 2. Y debajo de esta, en la última fila de la imagen, tenemos en el centro todas las referencias de los números, ¿sí? De los segmentos, y hacia los laterales las vistas mediales, ¿sí? Como si nosotros fuésemos, si quieren, el corazón, y estamos mirando los pulmones desde las caras internas, ¿sí? Vamos a analizar entonces la tráquea y la división en bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Primero vamos con el derecho. Bronquio fuente derecho se va a dividir en un bronquio lobar superior, para lo que es el lóbulo superior del pulmón, y allí se va a dividir en 3 bronquios segmentarios para cada uno de los segmentos de ese lóbulo superior. Entonces me va a dar una rama para el apical, que está graficado en amarillo, para el posterior graficado en rosa y para el anterior graficado en celeste oscuro. De allí va a continuar dividiéndose, va a dar un bronquio lobar medio para el lóbulo medio del pulmón, y me va a dar para 2 segmentos, el 4 y el 5, que es el lateral, y el medial, que lo vemos en el gráfico de verde clarito y celeste clarito. De allí va a continuar para el lóbulo, para un bronquio lobar inferior, donde me va a dar primero que todo una ramificación, un bronquio segmentario para el segmento 6, que es el apical basal o superior basal, ¿sí? De allí me va a dar otro bronquio segmentario para el segmento 7, que lo denominamos medial basal, o también llamado paracardíaco, porque es el que está en contacto con el corazón. Luego me va a dar un tronquito en común, que tenemos que tiene 3 ramificaciones para los 3 segmentos, o sea, 3 bronquios segmentarios,
para el segmento 8 anterobasal, 9 lateral basal, perdón, y el 10º que es el basal posterior. Este se suele preguntar mucho en las placas laterales de tórax, ¿sí? El segmento posterior más inferior es el 10. Bien, ahora analicemos el bronquio izquierdo. Fuente izquierdo se va a dividir en dos bronquios lobares, el bronquio lobar superior. El bronquio lobar superior me va a dar dos sectores, ¿sí? Un sector que le denominamos culmen, donde va a estar un bronquio segmentario para el segmento ápico posterior, que está graficado en beillecito, y me va a dar otro bronquio segmentario para el segmento 3, el anterior. Y después tenemos lo que le denominamos de la língula, que vemos graficados en color verde clarito y celeste clarito, que es el superior, el 4, y el inferior, el 5. Todos estos corresponden al lóbulo superior del pulmón derecho. Luego me va a dar un bronquio lobar inferior, que corresponde al lóbulo inferior del pulmón izquierdo, perdón, estamos en el pulmón izquierdo. Este bronquio lobar inferior me va a dar un bronquio segmentario para el 6, que es el ápico basal o superior basal, que está pintado en rosita. Luego me va a dar otro para el segmento 7 y 8, que es el anterolateral basal, perdón, el anteromedial basal, que sería el paracardíaco, que el segmento 7 lo podemos ver, si miramos en el dibujo de abajo de todo, en colorcito gris, ¿sí? Que es el que estaría cercano al corazón, más en contacto con el corazón. Continuando con los bronquios segmentarios del bronquio lobar inferior, tenemos el 9, que es el lateral basal, y el 10 posterior brachial. Es muy similar al lóbulo inferior derecho, ¿sí? Con esto les recomiendo que lo vean varias veces, tranquilos, para ir entendiendo el gráfico, ¿sí? Los que ya lo conocen, está bueno repasarlo. Esto se los muestra una vista lateral, este es de otro libro, del Netter. Vemos que la cisura oblicua y la cisura media me va a dejar dividido el pulmón en tres lóbulos, superior, medio e inferior, el pulmón derecho. Y la cisura oblicua me deja dividido el pulmón izquierdo en dos lóbulos, superior e inferior. ¿Sí? Estos con los demás segmentos de cada lóbulo. Bien. Por último tenemos el mediastino. El mediastino es la porción central, ¿sí? La porción media de la cavidad torácica, está situada entre los pulmones. En el mediastino vamos a localizar algunas estructuras de relevancia, como es el corazón, el timo. Grandes vasos significan, ¿no?, las arterias, las venas que llegan a la aurícula derecha, salen del ventrículo derecho, salen del ventrículo izquierdo, ingresan a la aurícula izquierda. Y también podemos por detrás la tráquea, y más detrás de la tráquea, apoyando la tráquea, estaría el esófago. Bueno, hasta acá es el repaso de anato. En el próximo les voy a hacer el próximo video que continúa vamos a ver las posiciones radiológicas básicas. Así que bueno, nos estamos viendo.